Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Resulta que intentaba mirar una serie que se llama Away, lejos, que trata de una expedición a Marte. Y la cosa es que, no sé, creo que debo ir por el tercer capítulo y me aburro. Tengo que reconocer que me aburro mucho. Intenté ver también una que se llama Borgen, sobre política en Dinamarca. Llegué a los 20 minutos del segundo capítulo y me aburrí. Así que nada, decidí ver si algunos tienen ganas de escuchar la continuación de la historia de Las Mil y Una Noches. Continuar con la historia de Sherezad. Quizás sea la última vez que lea Las Mil y Una Noches, no lo sé. Pero había quedado pendiente uno de los relatos que no tenía mucho de lírico y de poético, que son los otros tipos de relatos que hay en el libro. Así que si se suman algunos más, leemos. Y porque de verdad me aburro mucho con las series. Me divierte mucho más leer o leerles, por supuesto, muchísimo más. Hola Andrea. Bueno, no sé, fue muy imprevisto, así que no sé si se va a sumar gente. Hola a todos los que van llegando. Bueno, decía que, no sé si habrán visto el video anterior, dedicado a la lectura anterior, dedicada a Las Mil y Una Noches, que tenía pensado continuar con los relatos de las primeras noches en las que Sherezad le cuenta sus historias al rey Shahar, y despedirnos de esta obra impresionante con uno de los relatos menos poéticos, menos líricos. Vamos a ver si somos algunos más para leer. Bueno, yo empiezo a leer. Si no me quedo sola, sigo. ¿Sí? Hola a todos. Bueno, los pongo en tema, si no escucharon la lectura anterior. Sherezad le pide a su padre, que era el visir del rey, que la case con el rey despechado por el engaño de su mujer, a la que mandó decapitar. Decide que se va a dedicar a desflorar a una virgen diferente cada noche y a la mañana siguiente las va a sacrificar. De modo que le pide al visir que le consiga una virgen para esa noche. En el pueblo ya estaban aterrados, en la ciudad estaban aterrados, los padres que todavía tenían alguna hija virgen huían despavoridos para que sus hijas no fueran sacrificadas al rey. De modo que un día el visir llega abatidísimo a su casa. Sherezad y su otra hija, Donisiada, lo ven muy triste, le preguntan qué le pasa.
y el visir responde que está en muchas dificultades para conseguir vírgenes, por decirlo de alguna manera bien concreta, y que por eso está muy preocupado porque teme la reacción del rey, que no tenía ningún reparo en ejecutar a quien le pareciera que merecía ser ejecutado. Entonces Sherezad se propone ir ella, le dice que él la lleve al rey y que la case con el rey, y que ella va a ser la salvadora de las mujeres musulmanas, que tiene como un plan, que es entretener al rey con sus historias. Además de una mujer muy hermosa, Sherezad era una gran oradora, sabía muchas cosas, había estudiado la historia, conocía muchos libros de tradiciones, por lo tanto no se nota que no tenía dificultades para hablar, para relatar y para armar ficciones. Entonces, confiada en eso, le dice a su padre que la lleve con el rey y que ella va a casarse ese día con él. A la vez le dice a su hermana que ella la va a mandar a buscar y que entonces cuando el rey la haya desvirgado, ella le va a decir que le cuente, que Sherezad cuente una de sus tan interesantes historias, y ahí empieza la verdadera seducción de esta mujer hacia este rey, y allí vienen las historias. Bien, entonces ya pasó la primera noche. El padre de Sherezad, el visir, llega a la mañana siguiente con el lienzo, no me sale en este momento la palabra, esperen, bueno, para envolver a su hija, y se lleva la sorpresa de que su hija no murió, y que obviamente logró distraer lo suficiente al rey e interesarlo en sus relatos, de modo de que le prolongara al menos la vida por una noche más. Entonces, eso pasó la primera noche. La segunda noche, entonces, pasa lo siguiente. Doña Sada dijo a su hermana Sherezad: «Oh, hermana mía, te ruego que acabes la historia del mercader y el efrit». Y Sherezad respondió: «De todo corazón y como debido homenaje, siempre que el rey me lo permita». Y el rey ordenó: «Puedes hablar». Ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, dotado de ideas justas y rectas, que cuando el mercader vio llorar al ternero, se enterneció su corazón y dijo al mayoral: «Deja ese ternero con el ganado». Y a todo esto el efrit se asombraba prodigiosamente de esta historia asombrosa. Y el jeque, dueño de la gacela, prosiguió de este modo: «Oh señor de los reyes de los efrits son los genios. Todo esto aconteció. La hija de mi tío, o sea la esposa, esta gacela, hallábase allí mirando y decía: debemos sacrificar ese ternero tan gordo. Pero yo por lástima no podía decidirme y mandé al mayoral que de nuevo se lo llevara, obedeciéndome él. El segundo día estaba yo sentado cuando se me acercó el pastor y me dijo: «Oh, amo mío, voy a enterarte de algo que te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gratificación». Y yo le contesté: «Cuenta con ella». Y me dijo: «Oh, mercader ilustre, mi hija es bruja, pues aprendió la brujería de una vieja que vivía con nosotros. Ayer, cuando me diste el ternero, entré con él en la habitación de mi hija, y ella, apenas lo vio, cubrióse con el velo la cara, echándose a llorar y después a reír. Luego me dijo: «Padre, ¿tan poco valgo para ti que dejas entrar hombres en mi aposento?». Yo repuse: «¿Pero dónde están esos hombres? ¿Y por qué lloras y ríes así?». Y ella me dijo:
el ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader, pero está encantado. Y es su madrastra la que lo ha encantado, y a su madre con él. Me he reído al verle bajo esa forma de becerro, y si he llorado es a causa de la madre del becerro que fue sacrificada por el padre. Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho, y aguardé con impaciencia que volviese la mañana para venir a enterarte de todo. Cuando oí, oh poderoso Efrit, prosiguió el jeque, lo que me decía el mayoral, salí con él a toda prisa, y sin haber bebido vino, creíame embriagada por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentía al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del mayoral, la joven me deseó la paz y me besó la mano, y luego se me acercó el ternero revolcándose a mis pies. Pregunté entonces a la hija del mayoral, ¿es cierto lo que afirmas de este ternero? Y ella dijo, cierto, sin duda alguna, es tu hijo, la llama de tu corazón. Y le supliqué, oh gentil y caritativa joven, si desencantas a mi hijo, te daré cuantos ganados y fincas tengo al cuidado de tu padre. Sonrió al oír estas palabras y me dijo, solo aceptaré la riqueza con dos condiciones. La primera, que me casaré con tu hijo, y la segunda, que me dejarás encantar y aprisionar a quien yo desee. De lo contrario, no respondo de mi eficacia contra las perfidias de tu mujer. Cuando yo oí, oh poderoso Efrit, las palabras de la hija del mayoral, le dije, sea, y por añadidura tendrás las riquezas que tu padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, o sea, la esposa, te permito que dispongas de su sangre. Apenas escuchó ella mis palabras, cogió una cacerola de cobre, llenándola de agua y pronunciando sus conjuros mágicos. Después roció con el líquido al ternero y le dijo, si Alá te creó ternero, sigue ternero, sin cambiar de forma. Pero si estás encantado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá, el Altísimo. E inmediatamente el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándome en sus brazos, le besé. Y luego le dije, por Alá sobre ti, cuéntame lo que la hija de mi tío, o sea, la esposa, hizo contigo y con tu madre. Y me contó cuánto les había ocurrido. Y yo dije entonces, ah, hijo mío, Alá, dueño de los destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos. Después de esto, oh buen Efrit, casé a mi hijo con la hija del mayoral, y ella, merced a su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío, transformándola en esta gacela que tú ves. Al pasar por aquí, encontréme con estas buenas gentes. Les pregunté qué hacían y por ello supe lo ocurrido a este mercader y hube de sentarme para ver lo que pudiese sobrevenir. Y esta es mi historia. Entonces exclamó el Efrit, historia realmente muy asombrosa. Por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que pides. En ese momento se acercó el segundo jeque, el de los lebreles negros, y dijo, para tener la primera historia van a tener que ver la lectura anterior. Las historias están encadenadas unas con otras, por lo tanto es muy difícil cortarlas sin interrumpir la idea y el hilo de la historia, ¿no? Cuento del segundo jeque. Sabe, oh señor de los reyes de los Efrits, que estos dos perros son mis hermanos mayores y yo soy el tercero. Al morir nuestro padre nos dejó en herencia 3.000 dinares. Yo con mi parte abrí una tienda y me puse a vender y comprar. Uno de mis hermanos, comerciante también, se dedicó a viajar con las caravanas y estuvo ausente un año. Cuando regresó no le quedaba nada de su herencia. Entonces le dije, oh hermano mío, ¿no te había aconsejado que no viajaras? Y echándose a llorar me contestó, hermano, Alá, que es grande y poderoso, lo dispuso así. No pueden serme de provecho ya tus palabras, puesto que nada tengo ahora. Le llevé conmigo a la tienda, lo acompañé luego al hammam y le regalé un magnífico traje de la mejor clase. Después nos sentamos a comer y le dije, hermano, voy a hacer la cuenta de lo que produce mi tienda en un año sin tocar al capital.
y nos partiremos las ganancias. Y efectivamente hice la cuenta, y hallé un beneficio anual de 1000 dinares. Entonces di gracias a Alá, que es poderoso y grande, y dividí la ganancia luego entre mi hermano y yo. Y así vivimos juntos días y días. Pero de nuevo, mis hermanos desearon marcharse y pretendían que yo les acompañase. No acepté y les dije: ¿qué habéis ganado con viajar, para que así pueda yo tentarme de imitaros? Entonces empezaron a dirigirme reconvenciones, pero sin ningún fruto, pues no les hice caso y seguimos comerciando en nuestra tienda otro año. Otra vez volvieron a proponerme el viaje, oponiéndome yo también, y así pasaron 6 años más. Al fin acabaron por convencerme y les dije: hermanos, contemos el dinero que tenemos. Contamos y dimos con un total de 6000 dinares. Entonces les dije: enterremos la mitad para poder utilizarla si nos ocurriese una desgracia, y tomemos 1000 dinares cada uno para comerciar al por menor. Y contestaron: Alá favorezca la idea. Cogí el dinero y lo dividí en 2 partes iguales. Enterré 3000 dinares y los otros 3000 los repartí juiciosamente entre nosotros 3. Después compramos varias mercaderías, fletamos un barco, llevamos a él todos nuestros efectos y partimos. Duró un mes entero el viaje y llegamos a una ciudad donde vendimos las mercancías con una ganancia de 10 dinares por dinar. Luego abandonamos la plaza. Al llegar a orillas del mar encontramos a una mujer pobremente vestida con ropas viejas y raídas. Se me acercó, me besó la mano y me dijo: Señor, ¿me puedes socorrer? ¿Quieres favorecerme? Yo en cambio sabré agradecer tus bondades. Y le dije: te socorreré, mas no te creas obligada a la gratitud. Y ella me respondió: Señor, entonces cásate conmigo, llévame a tu país y te consagraré mi alma. Favoréceme, que yo soy de las que saben el valor de un beneficio. No te avergüences de mi humilde condición. Al oír estas palabras sentí piedad hacia ella, pues nada hay que no se haga mediante la voluntad de Alá, que es grande y poderoso. Me la llevé, la vestí con ricos trajes, hice tender magníficas alfombras en el barco para ella y le dispensé una hospitalaria acogida llena de cordialidad. Después zarpamos. Mi corazón llegó a amarla con un gran amor y no la abandoné de día ni de noche. Y como de los 3 hermanos era yo el único que podía gozarla, estos hermanos míos sintieron celos, además de envidiarme por mis riquezas y por la calidad de mis mercaderías. Dirigían ávidas miradas sobre cuánto poseía yo y se concentraron para matarme y repartirse mi dinero, porque el Cheitán sin duda les hizo ver su mala acción con los más bellos colores. Un día, cuando estaba yo durmiendo con mi esposa, llegaron hasta nosotros y nos cogieron echándonos al mar. Mi esposa se despertó en el agua y de súbito cambió de forma, convirtiéndose en efrita, o sea, una genia, ¿no? Me tomó sobre sus hombros y me depositó sobre una isla. Después desapareció durante toda la noche, regresando al amanecer, y me dijo: ¿no reconoces a tu esposa? Te he salvado de la muerte con ayuda del Altísimo, porque has de saber que soy una efrita, y desde el instante en que te vi, te amó mi corazón simplemente porque Alá lo ha querido, y yo soy una creyente en Alá y en su profeta, al cual Alá bendiga y preserve. Cuando yo me he acercado a ti en la pobre condición en que me hallaba, tú te aviniste de todos modos a casarte conmigo, y yo en justa gratitud he impedido que perezcas ahogado. En cuanto a tus hermanos, siento el mayor furor contra ellos y es preciso que los mate. Asombrado de sus palabras, le di las gracias por su acción y le dije: no puedo consentir la pérdida de mis hermanos. Luego le conté todo lo ocurrido con ellos desde el principio hasta el fin, y me dijo entonces: esta noche volaré hacia la nave que los conduce y la haré zozobrar para que sucumban. Yo repliqué: por Alá sobre ti, no hagas eso. Recuerda que el maestro de los proverbios dice: oh tú, compasivo del delincuente, piensa que para el criminal es bastante castigo su mismo crimen, y además considera que son mis hermanos.
Pero ella insistió: tengo que matarlo sin remedio. Y en vano imploré su indulgencia. Después se echó a volar, llevándome en sus hombros, y me dejó en la azotea de mi casa. Abrí entonces las puertas y saqué los 3.000 dinares del escondrijo. Luego abrí mi tienda y después de hacer las visitas necesarias y los saludos de costumbre, compré nuevos géneros. Llegada la noche, cerré la tienda y al entrar en mis habitaciones encontré estos 2 lebreles que estaban atados en un rincón. Al verme se levantaron, rompieron a llorar y se agarraron a mis ropas. Entonces acudió mi mujer y me dijo: «Son tus hermanos». Y yo le dije: «¿Quién los ha puesto en esta forma?». Y ella contestó: «Yo misma. He rogado a mi hermana, más versada que yo en artes de encantamiento, que los pusiera en este estado. 10 años permanecerán así. Por eso, oh Efrit, poderoso, me ves aquí, pues voy en busca de mi cuñada, a la que deseo suplicar los desencante, porque ya van transcurridos los 10 años. Al llegar me encontré con este buen hombre, y cuando supe su aventura, no quise marcharme hasta averiguar lo que sobreviniese entre tú y él. Y este es mi cuento». El Efrit dijo: «Es realmente un cuento asombroso, por lo que te concedo otro tercio de la sangre destinada a rescatar el crimen». Entonces se adelantó el tercer jeque, dueño de la mula, y dijo al Efrit: «Te contaré una historia más maravillosa que la de estos 2, y tú me recompensarás con el resto de la sangre». Y el Efrit contestó: «Que así sea». Bueno, ahí vendría la historia del tercer jeque. Pero se hace largo, porque esa es la forma en la que están estructurados los relatos. Uno se engancha con el otro. Quiere decir que el formato tan conocido de la telenovela seguramente tiene su origen en Las Mil y una noches, ¿no? Donde queda la resolución del capítulo del día pendiente para el día siguiente. Bueno, hola Nora. Bueno, no sé, leo uno más. Y listo, cortito, uno cortito. Que lo había mencionado la vez anterior. La historia del negro Sawab, primer eunuco sudanés. Vamos a ver que es un relato de otro calibre. Sabed, oh mis hermanos, que apenas tenía 5 años de edad cuando el mercader de esclavos me sacó de mi tierra para traerme a Bagdad y me vendió a un guardia de palacio. Este hombre tenía una hija que en aquel momento contaba 3 años. Fui criado con ella y era la diversión de todos cuando jugaba con la niña y bailaba danzas muy graciosas y le cantaba canciones. Todo el mundo quería al negrito. Juntos crecimos de aquel modo y yo llegué a los 14 años y ella a los 10. Y nos dejaban jugar juntos. Pero un día, entre los días, al encontrarla sola en un sitio apartado, me acerqué a ella según costumbre. Precisamente acababa de tomar un baño en el hammam y estaba deliciosa y perfumada. En cuanto a su rostro, parecía la luna en su 14ª noche. Al verme, corrió hacia mí y nos pusimos a jugar y a hacer 1000 locuras. Me mordía y yo la arañaba. Me pellizcaba y yo la pellizcaba también. Pero de tal modo que a los pocos instantes el zib se me levantó y se me hinchó. No hace falta, ¿no?, que aclare qué es el zib. Y semejante a una llave enorme, se me dibujaba por debajo de la ropa. Entonces se echó a reír. Se me vino encima. Qué exagerado, Martín. Me tiró de espaldas al suelo y se colocó a horcajadas sobre mi vientre. Y empezando a restregarse conmigo, acabó de dejar mi zib al aire. Y al verlo erguido y poderoso, lo cogió con una mano y frotó y cosquilleó con él los labios de su vulva por encima del calzón que llevaba puesto. Pero estos juegos vinieron a aumentar de un modo alarmante el calor que sentía, y la estreché entre mis brazos mientras que ella se me colgaba del cuello apretándome con todas sus fuerzas. Y he aquí que súbitamente mi zib, como si fuese de hierro, le atravesó el pantalón y penetrando triunfante le arrebató la virginidad. Una vez terminada la cosa, la niña se echó a reír otra vez
y volvió a besarme, pero yo estaba aterrado con lo que acababa de ocurrir y me escapé de entre sus manos corriendo a refugiarme en la casa de un negro amigo mío. La niña no tardó en volver a su casa, y la madre, al verle la ropa en desorden y el pantalón atravesado de parte a parte, lanzó un grito. Después, examinando el lugar que se oculta entre los muslos, vio lo que vio, y se cayó al suelo desmayada de dolor y de ira. Pero cuando volvió en sí, como la cosa era irreparable, tomó las precauciones para arreglar el asunto y sobre todo para que su esposo no supiera la desgracia. Y tal maña se dio que pudo conseguirlo. Transcurrieron 2 meses y aquella mujer acabó por encontrarme y no dejaba de hacerme regalitos para obligarme a volver a la casa. Pero cuando volví no se habló para nada de la cosa y siguieron ocultándoselo al padre, que seguramente me habría matado, y ni la madre ni nadie me deseaba mal alguno, pues todos me querían mucho. 2 meses después, la madre consiguió poner en relaciones a su hija con un joven barbero, que era el barbero de su padre, y con tal motivo iba mucho a la casa. Y la madre le dio una buena dote de su peculio particular y le hizo un buen equipo. Enseguida llamaron al barbero, que se presentó con todos los instrumentos. Y el barbero me ató y me cortó los compañones, convirtiéndome en eunuco. Y se celebró la ceremonia del casamiento, y yo quedé de eunuco de mi amita, y desde entonces tuve que ir precediéndola por todas partes cuando iba al zoco, o cuando iba de visitas, o a casa de su padre. Y la madre hizo las cosas tan discretamente que nadie supo nada de la historia, ni del novio, ni los parientes, ni los amigos. Y para hacer creer a los invitados en la virginidad de la novia, degolló un pichón, tiñó con su sangre la camisa de la recién casada y, según costumbre, hizo pasear esta camisa al acabar la noche por la sala de reuniones, por delante de todas las mujeres invitadas, que lloraron de emoción. Desde entonces viví con mi amita en casa de su marido, el barbero, y así pude deleitarme impunemente y en la medida de mis fuerzas con la hermosura y las perfecciones de aquel cuerpo delicioso, pues aunque había perdido otras cosas, me quedaba el sí. De modo que sin peligro y sin despertar sospechas pude seguir besando y abrazando a mi ama hasta que murieron ella, su marido y sus padres. Entonces pasaron a mí todos los bienes y llegué a ser eunuco de palacio igual que vosotros, oh mis hermanos negros. Tal es la causa de que me castraran, y ahora la paz sea con vosotros. Bueno, ese es otro de los relatos tan maravillosos, curiosos y fascinantes de Las Mil y Una Noches, libro que recomiendo que lean si pueden, porque es toda una experiencia, ¿eh? Y la verdad que ya no hay muchos libros de los que se pueda decir que leerlos es toda una experiencia. Así que, bueno, hasta acá Las Mil y Una Noches. Espero que los que pasaron y los que se quedaron la hayan pasado bien. Y nos estaremos viendo en la próxima, quizás con alguna otra lectura, con alguna otra cosa. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias a los que se pasaron. Les mando un beso grande y cariños para los que miran después, que como digo siempre son silenciosos pero son muchísimos. Así que besos para todos y buenas noches.